A ver, en el sistema de justicia de México hay una especie de escudo, uno diseñado para proteger a la gente del poder. Pero ¿qué pasa cuando ese escudo, que es el pilar de nuestros derechos, empieza a ser rediseñado a una velocidad increíble? Hoy vamos a analizar una serie de reformas, muy controvertidas por cierto, que están cambiando por completo las reglas del juego para una de las instituciones legales más importantes que tenemos. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que está en juego, empecemos con esto. El juicio de amparo no es cualquier ley. No. Es, digamos, la piedra angular de todo el sistema legal mexicano. Es el mecanismo por excelencia para proteger los derechos humanos. O sea, en pocas palabras, es el escudo definitivo del ciudadano. Y aquí viene la paradoja. Lo que parece no tener sentido. Esta institución, tan importante y respetada, es ahora el epicentro de una transformación que tiene a juristas, políticos y a la sociedad civil totalmente divididos. Vamos a desmenuzar por qué se está rediseñando este escudo y, lo más importante, qué significa todo esto en el día a día. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el amparo? En su esencia, es el principal contrapeso judicial al poder. Es la herramienta que tenemos todos para defendernos cuando un acto de una autoridad viola nuestros derechos fundamentales. Así de simple y así de poderoso. Y ojo, que esto no es un debate teórico que lleva décadas, ¿eh? Como podemos ver aquí, la transformación está pasando ahora mismo y a un ritmo súper acelerado. En poquito más de un año, todo el marco legal del amparo ha entrado en un proceso de cambio profundo y que parece no se detiene. Aquí el debate, la verdad, tiene dos caras muy claras. Por un lado, el gobierno dice que estos cambios son para modernizar el sistema y evitar que el amparo se use para frenar proyectos y políticas públicas. Pero por otro lado, los críticos advierten que lo que en realidad se está haciendo es debilitar un contrapeso esencial para la democracia. Esta es la tensión central que vamos a explorar. Para entender el impacto real de estas reformas, necesitamos una llave. Y no es broma. Literalmente tenemos que hablar del concepto que funciona como la puerta de entrada o de salida a la justicia del amparo, la famosa improcedencia. Entonces, a ver, para que quede súper claro, la improcedencia es como la cerradura del juzgado. Si tu caso, que es la llave, no encaja en esa cerradura porque la ley dice que por ahí no pasas, la puerta de la justicia nunca se abre. El juez ni siquiera llega a escuchar los argumentos, simplemente desecha el caso y ya. Bueno, ahora sí pasemos a la primera gran modificación, una que se enfoca en debilitar el poder de protección inmediato que tiene el amparo. Y esto se centra en una medida vital, una especie de botón de emergencia, la suspensión. Para que quede más claro, vamos a usar un ejemplo muy sencillo. Imagínense esta escena. Una autoridad ordena que una casona histórica sea demolida mañana. Obviamente, los dueños o los vecinos buscan la protección de la justicia. Aquí es donde entra la suspensión. Es un freno de mano judicial. Congela la orden de demolición de inmediato. Piénsenlo. Sin este freno, aunque 2 años después se gane el juicio, ¿de qué serviría? La casa ya no existiría. La suspensión es lo que evita un daño que ya no se puede reparar. Bueno, pues la reforma de junio del 24 le pegó a este freno de 2 maneras clave. Primero, la suspensión ya no puede tener efectos generales. O sea, ahora solo protege al que demanda, no a todos los que están afectados por la misma ley. Y segundo, se eliminó una especie de válvula de escape que tenían los jueces para otorgar suspensiones pensando en el bien de la sociedad en general. Y claro, la reacción de los críticos fue, pues, durísima. La Confederación Patronal, la Coparmex, por ejemplo, lo calificó así: un golpe al Estado de Derecho y a la justicia. El argumento es que esto deja sin defensa a muchísima gente que no puede pagar su propio juicio individual. Pero la cosa no para ahí. Ahora vamos a la propuesta de septiembre de 2025. Esta no solo modifica las reglas que ya existen, sino que va más allá. Busca crear razones totalmente nuevas para que un amparo sea improcedente. O sea, en nuestro ejemplo, añadirle más y más cerraduras a la puerta del tribunal. Ahora, fíjense en la lógica que se presenta aquí, que es muy interesante. Se vincula un objetivo del gobierno directamente con una restricción al amparo. Por ejemplo, para agilizar el cobro de impuestos, se propone que el amparo sea improcedente. Para combatir el lavado de dinero, se busca prohibir la suspensión contra el bloqueo de cuentas. Se presenta todo como una cuestión de eficiencia del Estado. Y este último punto, el de la prisión preventiva, es especialmente polémico. ¿Por qué? Porque choca de frente con la forma en que muchos jueces en México han estado aplicando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos muestra una tensión no solo con el Poder Judicial, sino con las obligaciones internacionales que tiene el país. Ok, ya vimos que se añaden cerraduras. ¿Pero qué creen? Las reformas también proponen limitar quién puede, siquiera, tocar la puerta del tribunal para empezar. Y esto nos lleva a otro concepto clave, el interés legítimo.
El interés legítimo, la verdad, fue un avance gigantesco. Antes, solo la persona directamente afectada podía pedir un amparo, pero a partir de 2011, una comunidad que depende de un río, aunque no viva en la orilla, puede demandar si lo contaminan. Esto abrió la puerta a la defensa de derechos colectivos, como los ambientales. Y aquí, de nuevo, las dos visiones chocan. Por un lado, figuras como el exministro Arturo Saldívar dicen que la reforma solo busca precisar o aclarar el concepto. Pero por otro lado, los críticos temen que esa precisión sea en realidad una forma de restringirlo, de exigir un daño casi directo, lo que dejaría fuera a muchísimas organizaciones y comunidades. Si sumamos todos estos cambios, ya empezamos a ver un panorama más completo, un posible reequilibrio de poder entre el ciudadano y el Estado. Pero falta la pieza final, y quizá la más impactante de todas, el cumplimiento de las sentencias de amparo. Imaginen la escena. Después de un juicio larguísimo, de superar todas las barreras, un juez da la razón. Se gana el amparo. Y que esta propuesta permite que la autoridad simplemente diga, ¿sabes qué? No puedo cumplir la sentencia porque hay una imposibilidad material. Esto es algo que, de hecho, ya se ha intentado usar en casos muy sonados. Esta imagen, ilustra a la perfección el gran temor de los expertos. Si una sentencia que se gana no se puede hacer cumplir, el amparo pierde toda su fuerza. Se convierte en una victoria simbólica, en papel, pero sin efectos en la realidad. Un tigre de papel o, como dicen los abogados, un amparo sin dientes. Así que, si lo vemos todo junto, queda clarísimo que no son cambios aislados. En conjunto, estas reformas crean barreras en temas de impuestos, levantan muros para acceder a la justicia y al final del día debilitan la capacidad del amparo para hacer ese remedio rápido y efectivo que exigen los tratados internacionales. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la que define todo este debate. El resultado de este proceso legislativo va a determinar el futuro del equilibrio de poderes en México y va a decidir si el juicio de amparo, esa máxima institución procesal, mantendrá su rol como el principal guardián de los derechos de la gente frente al poder.